Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este canal, El Depósito de la Fe. Queremos en esta ocasión compartir con ustedes un estudio sobre el que fue o el que es considerado el primero de los apologistas del siglo II, un hombre del que no se conoce mucho, sin embargo del que se ha hablado mucho. No conocemos mucho porque no tenemos certeza plena de que los escritos que dispone la Iglesia hoy haya sido alguno de ellos escrito por este apologista Quadrato. Sin embargo, fue un hombre muy alabado en los primeros siglos de la Iglesia, muy mencionado, sobre todo porque fue el primer apologista que escribió contra eh, las persecuciones que estaba viviendo la Iglesia en el siglo II, y se le atribuye a él que el emperador Adriano haya sido quien cesara las persecuciones cristianas sin causa para permitirlas solamente bajo acusaciones específicas y con alguna causa en concreto. Así que sin más, vamos a dar comienzo ahora a estas consideraciones breves y sencillas. Antes quisiera recordarles que no se olviden de suscribirse, de darle like al video y que lo compartan con sus amigos, con sus compañeros, con, ¿por qué no?, sus familiares que tal vez no son católicos, que tal vez son evangélicos, protestantes, de denominaciones independientes, o tal vez están apartados porque ellos piensan que la Iglesia Católica se corrompió y se fueron al gnosticismo y no quisieron hacerse ni católicos, ni protestantes, ni evangélicos. Bueno, compartí este video. Este y los muchos que traeremos sobre la serie de los padres y la Iglesia, porque te mostrarán a ti y a los que nos escuchen cuál es el verdadero depósito de la fe que Cristo depositó en manos de los apóstoles para ser transmitido generación tras generación. Quadrato. Este Quadrato se lo conoce como San Quadrato en el mundo católico, en el mundo también de la Iglesia Ortodoxa, y siguiendo la costumbre de los no católicos en general, el mundo protestante no lo conoce como San Quadrato. Sin embargo, fue un hombre que, a pesar de que, como dijimos, no tenemos mucho de lo que no tenemos mucha información acerca de él, la que tenemos es muy valiosa para la apologética de la Iglesia Católica. Antes que nada, quisiera compartirles la bibliografía que estoy utilizando para este estudio. Es, en primer lugar, Historia de la Iglesia en sus primeros siglos, hasta el triunfo de la Madre de Dios en el Concilio de Éfeso, en el año 431, en el tomo 1. Luego tenemos Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica. Luego tenemos Historia Eclesiástica Elemental, el tomo 1. Algunos links, de los cuales les voy a dejar todos ellos en la descripción del video. Padres escogidos, obras escogidas de los padres apostólicos, de Alfonso Ropero. Es un patrólogo, digamos, protestante, muy conocido en el mundo de los protestantes, y que hace referencia a este gran mártir del siglo I, del siglo II, que se llama Quadrato. Tenemos luego Patrología de Julián Andrada Honrubia, ¿sí?, un estudio de la vida y las obras de los padres de la Iglesia. El clásico Johannes Coasten de Patrología 1, que abarca desde el siglo I hasta el Concilio de Nicea. Y luego Vidas de los Santos de Butler, particularmente el tomo 3, porque hacemos referencia a lo que es el martirio de Quadrato. Sin más, ahora sí comenzamos con el estudio en sí mismo. Como decimos, es quizás el apologista cristiano más antiguo y hasta quizás uno de los más longevos. ¿Por qué decimos de los más antiguos? Bueno, él comienza allí en el siglo I, se lo considera un discípulo de los apóstoles, por lo menos así se da testimonios en las referencias que hay de él. Conoció personalmente a muchos de los que fueron sanados por Jesucristo durante su ministerio, que no fueron pocos, y justamente estos hombres que fueron testigos en su propia carne, por así decirlo, de los milagros que recibieron de parte de Cristo,
de la gracia sanadora que recibieron de parte de Cristo. Muchos de estos sanados eran testigos incansables de la fe de Cristo, y a cuanto podían encontrar les compartían de lo que había, la gracia que Cristo había derramado sobre ellos, y estaban quienes compartían y estaban quienes preguntaban. Y Quadrato fue uno de los que insistentemente estuvo en contacto con ellos durante mucho tiempo, hablando con ellos, inquiriendo acerca de las diversas realidades que Cristo y milagros que Cristo había logrado en su vida. Afirma él, lo vamos a ver enseguida, que muchos de estos hombres y mujeres que fueron sanados por el Señor Jesucristo vivieron hasta el reinado de Adriano, aproximadamente al año 125, un poco antes, un poco después, según lo que consideremos. Es considerado, como dijimos, discípulo de los apóstoles, probablemente de San Pablo y de Juan, particularmente de San Pablo por las similitudes que hay entre los conceptos que se mencionan o que son aludidos en las defensas de Quadrato y lo que sería el discurso que San Pablo diera en el Areópago, allí en Atenas. Dice Historia Eclesiástica Elemental en el tomo 1 que llegó a ser senador romano, es decir, un hombre de mucha oratoria, de mucha preparación y de mucha confianza entre los gobernantes, de manera tal de tener la capacidad, la confianza y el acceso, por así decirlo, a que el emperador pudiera leer sus escritos, porque imagínense, ustedes tratan de enviarle una carta al presidente, pasa por muchos filtros antes de llegar a las manos del presidente, y lo mismo sucede con las cartas que recibe el Papa y cualquier persona que por su prominencia y por su fama seguramente debe recibir mucha correspondencia. Y bueno, ¿cómo asegurarse de alguien? ¿Quién mejor dicho, que Quadrato para poder acceder hasta las mismas manos del emperador para acercarle un escrito en defensa del cristianismo? Como dijimos, fue discípulo de los apóstoles, probablemente de Pablo, también de Juan. Algunos dicen que fue senador, que llegó a ser senador romano. Fue profeta, se dice que tenía el carisma de la profecía. Fue apologeta, vendió todo lo que él tenía, se lo dio a los pobres y se dedicó a la obra evangelista itinerante por todo el mundo, era conocido por todo el mundo en la Iglesia Católica de los primeros siglos. Y finalmente fue obispo de Atenas, periodo en el cual él escribe esta carta. Vamos a considerar un poquito más adelante estos escritos y las evidencias de esto que estamos diciendo, pero ahora estamos haciendo una síntesis introductoria. La apología de Quadrato junto con la apología de Arístides llegaron a producir en Adriano una impresión real que lo impactó, y cesaron las persecuciones. Recordemos que durante Adriano había persecuciones, si bien localizadas, pero había persecuciones y muchos mártires. Tanto Quadrato como Arístides escriben sendas apologías, sendos escritos para tratar de defender la fe cristiana que era falsamente calumniada y tratar de convencer al emperador de que cesaran las persecuciones. Y finalmente lo lograron, sentando un precedente muy grande para lo que serían las obras que otros grandes apologetas harían después. Las persecuciones, luego de que Quadrato y Arístides escribieran sus cartas al emperador Adriano, las persecuciones cesarían, ya no serían persecuciones infundadas, sino bajo acusaciones puntuales, específicas, y bueno, no siempre lograban librarse de la muerte de los mártires, pero ya no eran ser perseguidos por simplemente hecho de llamarse cristianos. Los grandes resultados que obtuvo Quadrato motivaron a muchos otros apologetas, entre ellos algunos destacados, como por ejemplo San Justino Mártir, que ya hemos comentado algo en un video con José, y otros apologistas que le seguirían después para escribir a ese y a otros y a otros y a otros emperadores, y sería así durante muchos años, en cada una de las persecuciones hasta los días de Constantino, en donde los apologistas escribirían a los emperadores y los gobernantes para que cesaran las persecuciones, explicando la inocencia de los cristianos y la excelencia de sus doctrinas.
Su estilo apologético sería alabado por Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Gregorio Niceno, San Jerónimo y San Agustín, como para que nos demos una idea de que fue realmente muy difundido este escrito, del cual lamentablemente no tenemos una copia, pero era muy conocido, muy alabado y utilizado como una base de cómo debía ser una verdadera apología, una verdadera apologética de la fe católica. Como decíamos, algunos piensan que su apología o su escrito a Adriano estaba perdido, pues la única copia que se contenía fue destruida durante la guerra franco-prusiana, el incendio que ocurrió en la biblioteca de Estrasburgo. Este manuscrito era del siglo XIII o XIV. Decíamos entonces que aquella epístola que estaba en la biblioteca del monasterio alsaciano la consideraban como la epístola que había escrito que se había escrito a Adriano, pero que la consideraban como autoría de San Justino. Pero hay otra teoría, tal vez un poco más sólida, que atribuiría la epístola de Diogneto a Quadrato, ¿sí? ¿Qué sabemos de Quadrato? Y ahora empezamos un poco a mencionar las fuentes sobre las que nos basamos para decir estas cosas. Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, es el que más mención hace y que más detalles da de él, ¿sí? Pero por lo que sabemos, tanto Eusebio como San Jerónimo, Focio, el Martirologio de Beda y la carta apócrifa de Santiago dirigida a él, dicen y afirman que el contenido de la epístola de Diogneto encuadra o coincide con las características que tenemos o conocemos del relato de Quadrato. También Alfonso Ropero, este patrólogo que es protestante, que es muy conocido en el mundo protestante, tal vez uno de los más conocidos, él dice en su libro Obras escogidas de los Padres Apostólicos, cito y leo: Quadrato es el primer apologista cristiano de quien Eusebio dice que presentó al emperador Adriano una apología de la religión cristiana. Eusebio llama a Quadrato discípulo de los apóstoles, a la par de San Clemente, San Ignacio, Policarpo y Papías. Obviamente él no les llama san. Quadrato fue uno de los evangelistas u obispos misioneros fundadores de nuevas comunidades, hombre dotado del carisma profético. El autor de Diogneto se cuenta a sí mismo entre aquellos para quienes toda tierra extranjera es patria, toda tierra extranjera es patria y toda patria tierra extranjera. Lo encontramos en la epístola de Diogneto. Consideremos el hecho de que Quadrato vendió todas sus propiedades y se dedicó a ser evangelista por el mundo entero. ¿Sí? Entonces con toda justicia se le podría atribuir esta frase como de su propia experiencia. Toda tierra extranjera es patria y toda patria tierra extranjera. Tiene un dato realmente interesante y esto es lo que a mí en lo personal me convence. Dice, sabemos que el nombre de Diogneto no es un nombre propio, es decir, no es el nombre de una persona. Mi nombre es Leonardo Abdala, pero yo no tengo un título honorífico porque no soy un gobernante ni nada que se le parezca, pero era común en aquellos días que las personas no se las llamara por su nombre, sino que se las llamara por su título, como diciendo excelentísimo, como diciéndole oh gran César y bueno, no sé, otros nombres que, bueno, Diogneto es una palabra que es un título honorífico dado a los príncipes. Dice que Quadrato le diera el título de Diogneto a Adriano pudo ser debido al hecho de que el emperador acababa de iniciarse en los misterios de Eleusis, en el que el iniciado era elevado a la raza de los dioses, comparar con Diogneto X y su alusión al tema de los falsos dioses. Pero dicho de otro modo, el nombre de Diogneto ocurre con gran frecuencia en Atenas. Recordemos que Quadrato es de allí, especialmente entre los arcontes o gobernadores. Y Adriano era arconte de Atenas en el año 112 después de Cristo. Y no es solo Quadrato, sino también Marco Aurelio quien otorga a Adriano este título de Diogneto. Expliquemos esto brevemente. Significa que Quadrato podría haber escrito su carta a Adriano llamándole a Adriano no por su nombre, sino por un título de reverencia, como diciéndole oh Diogneto, ¿sí? Oh gran gobernante, oh excelentísimo gobernador, ¿sí?
Es una forma respetuosa de llamarlo sin, diríamos acá los argentinos, sin tutearlo, sin llamarlo de una forma personal, con el mayor de los respetos, como harían en su gran mayoría todos los apologistas del siglo II. Entonces sería natural pensar que la epístola de Diogneto no es una epístola dirigida a alguien por su nombre propio, sino por su título de jerarquía, uno de los cuales sería Diogneto. Entonces, no solo Quadrato, sino también Marco Aurelio le llama a Adriano Diogneto. El libro Padres Apostólicos de la traducción de Ruiz Bono también él opina que es Quadrato el autor de Diogneto, y también el padre Adriesen también opina lo mismo. ¿Sí? Obviamente no es una decisión uniforme, no es unánime, ni tampoco ultra probable, ¿sí? Simplemente es la más probable en mi opinión, y también comparto esta opinión con estos eruditos. Lo cierto es que parecería que esta epístola perdida de Quadrato sería la que hemos encontrado y que se conoce como la epístola a Diogneto. No analizaremos la epístola de Diogneto en este video porque queremos concentrarnos en el contenido de la epístola de Diogneto en otro video por separado, ¿sí? Consideremos ahora el tema de Quadrato como el discípulo apostólico y veamos qué tenemos para decir al respecto. Eusebio, en Cronicón, una de las referencias que también tenemos, me olvidé de ponerla, yo le voy a poner la foto acá intercalada en el video. Eusebio de Atenas compusieron y enviaron a Adriano libros a favor de la religión cristiana. Las tradiciones de la iglesia son unánimes al tratar de identificar a Quadrato con el profeta, Quadrato con el apologista y Quadrato con el obispo de Atenas. Acá particularmente no se le llama obispo, ya vamos a ver que sí se le llama, que Eusebio le llama obispo en historia eclesiástica. Bien, entonces Eusebio en Cronicón le llama discípulo de los apóstoles. Ahora, Eusebio en Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 37, versículo 1, dice: entre los que por ese tiempo eran famosos estaba también Quadrato, del cual refiere una tradición que sobresalía en el carisma profético, junto a las hijas de Felipe. Es decir, era un profeta, pero sobresalía, es decir, era muy conocido en el mundo entero, porque como dijimos, él era un misionero, un evangelista itinerante, y era conocido por las iglesias de todo el mundo. Era profeta, era contemporáneo de las hijas de Felipe, que son mencionadas en Hechos 21:9. No vamos a leer Hechos 21:9, es un texto muy corto. Si les gusta la información, si les parece útil, si les parece interesante, no se olviden de suscribirse, de comentar, dejarme sugerencias, consultas en el video, qué les parece, qué opinan, qué mejoras habría que hacerle. Y no se olviden de compartir. Hay un tema interesante en Quadrato y las menciones que se hacen de él en relación a su apología, y es en el uso de la palabra religión. Porque los protestantes en general se rehúsan a llamarle al cristianismo una religión. Es más, ellos tienen un eslogan, prácticamente un dogma, que dice: la religión no salva. Si sos católico, seguro que te han venido a golpear a la puerta y alguien te ha dicho: no, la religión no salva. Lo cual, lo que en el fondo dicen es: tu religión no salva, venite a la mía. No le llamemos a la mía religión, ¿sí? Pero vos venite conmigo porque en mi iglesia, te van a decir, en mi iglesia vas a encontrar salvación. En tu religión no hay salvación porque la religión no te salva, ¿sí? De hecho, no existen las religiones, te van a decir. Lo que te van a tratar de convencer es de que te vayas a su iglesia, que en definitiva es una religión más, pero que no les gusta llamarle religión, ¿sí? ¿Y contra qué atentan? Contra el dogma de solo en la iglesia católica hay salvación. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y ellos niegan ese dogma, diciendo: la religión no salva, que es una forma, un eufemismo por así decirlo, es una forma muy camuflada de decir:
no hay salvación en la Iglesia Católica. Venite conmigo a los protestantes, no importa si soy evangélico, bautista, pentecostal, mormón, testigo de Jehová, todos dicen lo mismo. Hay que tener una relación personal con Cristo. Tu religión no te va a salvar. Venite conmigo a tener una relación personal con Cristo. ¿Sí? Ahora, el argumento de que el cristianismo no es una religión, ¿era creído por los padres de la iglesia? ¿Era creído por Quadrato? ¿Era creído por los discípulos de los apóstoles que les enseñaron qué era el cristianismo? ¿Era creído por los apóstoles que le enseñaron a Quadrato qué era el cristianismo? Veamos. Dice Historia Eclesiástica en el libro cuarto, capítulo 3, versículos 1 al 2, en relación al único fragmento que se contiene o que se tiene de la epístola o de la carta de Quadrato. Dice: después de regir Trajano el imperio durante 19 años completos y 6 meses, le sucedió en el mando a Helio Adriano. A este entregó Quadrato un tratado que le había dirigido, una apología compuesta en defensa de nuestra religión. Así dice Historia Eclesiástica. Una defensa de nuestra religión. Ya que efectivamente algunos hombres malvados trataban de molestar a los nuestros. Todavía hoy se conserva entre muchos de nuestros hermanos. También nosotros poseemos la obra. En ella podemos ver claras pruebas de la inteligencia y de la rectitud apostólica de este hombre. Él mismo deja entrever su antigüedad en esto que nos cuenta con sus mismas palabras, mas las obras de nuestro Salvador estaban siempre presentes, porque eran veneradas los que habían sido curados, los resucitados de entre los muertos, los cuales no solamente fueron vistos en el instante de ser curados y de resucitar, sino que también estuvieron siempre presentes, y no solo mientras vivió el Salvador, sino también después de morir él. Todos vivieron tiempo suficiente de manera que algunos de ellos incluso han llegado hasta nuestros tiempos. ¿De qué tiempo estamos hablando? El 125 después de Cristo. Esa es la fecha, 123, 125, en la que se cree que Quadrato escribe su apología dedicada a Adriano. Ahora bien, unas pequeñas menciones o reflexiones sobre esto que acabamos de leer, que es en parte lo que dice la Historia Eclesiástica y en parte una cita del único fragmento que tenemos de la epístola a Quadrato, de la epístola de Quadrato a Adriano. Dice que en defensa de nuestra religión. Ahora, ¿esto es un invento de Quadrato o la Biblia habla de que el cristianismo es una religión que es diferente de todas las otras religiones, pero es una religión? Veamos qué dice Hechos 25, 19, dice: sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Bueno, podrá decir algún evangélico o protestante, sí, pero ahí son los paganos los que están diciéndole o llamándole religión al cristianismo. ¿Sí? Veamos qué dice Hechos 26, 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Es decir, Pablo está llamando de religión a el judaísmo, en particular a su religión puntual del fariseísmo. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y aquí los protestantes se hacen una fiesta o piensan que se están haciendo una fiesta porque entienden este versículo, como ves, que dice acá que la religión es vana. Pero están sacando el texto de contexto y lo que no están haciendo es leyendo el versículo siguiente, porque si acabo de leer Santiago 1:26, ahora leo Santiago 1:27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Con lo cual, Santiago está reconociendo que el cristianismo, el verdadero cristianismo, la verdadera religión pura y sin mancha, sin ofensas hacia Dios, es esta, en la que hay buenas obras, no en la que hay una simple fe. No nos olvidemos de lo que dice también Santiago, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así es, Santiago consideraba el cristianismo una religión,
Pablo consideraba a los judíos una religión y los paganos llamaban al cristianismo una religión, y Pablo no negó que el cristianismo fuera una religión. De manera tal que en la Biblia ya encontramos el concepto de las religiones, y Santiago está diciendo cuál es la verdadera religión y cuál es la verdadera fe de la religión. La verdadera fe de la religión es la de la fe católica. ¿Sí? La iglesia conservaba y estudiaba los escritos de Quadrato, hoy perdidos mayormente, pero demuestran que estudiaban, que los padres de la iglesia conocían y estudiaban las obras apologéticas, porque dice, todavía hoy se conserva entre muchos de nuestros hermanos, también nosotros poseemos la obra, en ella podemos ver claras pruebas de la inteligencia y de la rectitud apostólica de este hombre. Estas cartas no fueron escritas para los creyentes. Esta apología no fue escrita para los creyentes, fue escrita para los no creyentes, en particular para Adriano. Pero fue tan buena, tan práctica, tan entendible y tan efectiva que la iglesia se la apoderó, por así decirlo, a una copia o a muchas copias, para estudiarlas, para aprenderlas, para ellos mismos aprender a defenderse. Y la utilizarían, como decíamos, muchos otros predicadores, muchos otros apologetas, para defender el testimonio de la fe católica. Es muy posible que haya sido un hombre que viviera muchos años, cercano a los 100 años, ¿sí? Como dice aquí, él mismo deja entrever su antigüedad. Y uno saca cuentas y, bueno, evidentemente si tuvo que ser discípulo de los apóstoles, tuvo que tener más de 70 años para cuando él escribe su epístola. Fue un hombre que vivió muchos años, probablemente cerca de 100 años. No es el único, hay muchos casos en la iglesia primitiva de hombres que fueron muy longevos. En particular hemos dicho que hay muchos que vivieron hasta los días de Adriano y que fueron de los sanados por Jesucristo, y para ello tuvieron que tener al menos 80, 90, 100 años, y no sé si más también. Unos cuantos más. Pensemos que Cristo muere a los 33 años y hasta el 126 hay 100 años más o menos. Entonces realmente tuvieron que ser personas muy longevas las que estuvieron allí, y tienen que haber nacido antes de haber conocido a Cristo, por lo cual 100 años o más debieron haber tenido estas personas de las que hace referencia aquí Quadrato, de las que hace referencia Eusebio. Papías también relata que en algunos de los sanados por Cristo vivieron hasta el tiempo de Adriano, o sea, no es Quadrato el único que dice esto. En relación a Quadrato y a otros como él, se dice en Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 37, versículos 3 al 4. Estos hombres no hacían más que echar los fundamentos de la fe en algunos lugares extranjeros y establecer a otros como pastores, encargándoles el cultivo de los recién admitidos, y enseguida se trasladaban a otras religiones y a otras gentes con la gracia y la cooperación de Dios, puesto que por medio de ellos seguían realizándose aún entonces muchos y maravillosos poderes del Espíritu Divino, de suerte que, desde la primera vez que los oían, muchedumbres enteras de hombres recibían en masa con ardor en sus almas la religión del Creador del universo. No nos olvidemos que estamos tocando este tema, Quadrato y el uso del término de la religión cristiana. Y acá está hablando de este término, la religión del Creador del universo. Este es otro nombre del que se le daba al cristianismo, y se lo reconoce como religión. Y acá no es Quadrato, sino es Eusebio el que le llama religión del Creador del universo. Dice el versículo 4, siéndonos imposible enumerar por su nombre a todos los que en la primera sucesión de los apóstoles fueron pastores e incluso evangelistas en las iglesias de todo el mundo, es natural que mencionemos por sus nombres y por escrito solamente a aquellos de los cuales se conserva la tradición todavía hasta hoy, gracias a sus memorias de la doctrina apostólica. Y esto lo está diciendo en relación a Quadrato, ¿sí? Un varón que defendía la tradición apostólica, la doctrina apostólica. Y estamos hablando del año 125, para cuando él escribe esta carta a Adriano. ¿Qué problema que tienen muchos de los evangélicos que dicen que el depósito de la fe se corrompió? Que la doctrina de la iglesia fue fiel simplemente hasta los apóstoles y que después
Todos los discípulos de los apóstoles apostataron, todos se corrompieron, no quedó ninguno fiel, no hubo ningún siervo fiel, idóneo para enseñar a los siguientes, sino que según ellos todos los discípulos fueron siervos inútiles, fueron malos pastores, fueron desviadores de la verdad. Qué triste va a ser el día que ellos comparezcan delante de Cristo y se enteren de la cantidad de hombres fieles que existieron en la iglesia primitiva, que dieron su vida por el Evangelio, por defender no una mentira, sino una verdad. Y es curioso, uno de los argumentos que utilizan los evangélicos para tratar de predicar a Cristo y decir que los evangelios no pueden ser una mentira, es justamente el argumento del martirio de todos los apóstoles. Hombres que antes huyeron de las manos de los soldados romanos cuando apresaban a Cristo, pero con Cristo resucitado, ellos daban valiente testimonio de la resurrección de Jesucristo, aún al precio de sus propias vidas. Entonces, según ellos, eso es testimonio indubitable de que estaban diciendo la verdad. ¿Y qué pasa con los mártires del siglo II? Torturados de formas mucho más crueles que los apóstoles, que en muchos de sus casos murieron rápidamente. ¿Qué sucede con aquellos grandes campeones de la fe que fueron martirizados de manera indecible, de maneras que hasta daría vergüenza decirlas en un video? Y sin embargo, por amor a Cristo lo soportaron. ¿Es que acaso eso no es testimonio de que, igual que los apóstoles, defendían la misma verdad que los apóstoles? Piénsalo, hermano separado. Piénsalo, evangélico, protestante. ¿Quién da su vida por una mentira? Si ellos no estaban completamente seguros de tener el depósito de la fe, ¿por qué darían su vida? Pasemos ahora a considerar a Quadrato como el obispo. El obispo que defiende el uso de la fe y de la razón. En cuanto a que llegó a ser obispo de Atenas, sucesor de Publio, lo dice así Historia Eclesiástica. En el libro 4, capítulos 23, versículos 1 al 3. Resumo los primeros dos versículos. Dionisio, obispo de Corintio, escribió una carta a los de Atenas, ¿sí? Y menciona que Quadrato fue nombrado obispo suyo después del martirio de Publio, y atestigua además que gracias a su celo, al celo de Quadrato, se habían ellos vuelto a unir y habían reavivado su fe. ¿Por qué? Porque estaban con problemas, estaban un poco divididos, un poco desanimados, ¿sí? Ahora veamos un poquito quién es este tal Publio. Publio fue obispo mártir de Atenas, martirizado en el año 112 después de Cristo. Es el mismo que es mencionado en Hechos, capítulo 28, versículos 7 al 8. Y este sí quisiera leerlo, si me da un segundito. Bueno, aquí tenemos Hechos, capítulo 28, versículo 7. Dice, por aquellos lugares tenía unas propiedades el hombre principal de la isla, llamado Publio, que nos acogió y hospedó amablemente 3 días. Coincidió que el padre de Publio se hallaba en cama, aquejado de fiebres y disentería. Pablo entró a verle, oró, le impuso las manos y le curó. Y luego también habría otras sanidades en toda la isla de Malta, por lo cual Publio creyó, llegó a ser el primer obispo, llegó a ser obispo de Malta, luego primer obispo de Atenas, y fue martirizado, como decíamos, en el 112. Pero algunos fechan a Publio en el año 160 o 180, durante el emperador Marco Aurelio, razón por la cual niegan que Quadrato pueda llegar a ser el mismo profeta y apologeta que se menciona en el libro de Historia Eclesiástica. Dicen, no puede llegar a haber vivido hasta el 160 o 180. Pero bueno, o sea, la realidad es que toda la tradición apostólica enseña que este Publio es el Publio que se menciona en Hechos, capítulo 28, y que fue martirizado en el año 112. Y la correcta fecha del martirio de Publio es el año 112, como lo dice la Wikipedia, donde he tomado ese dato. No es el único lugar que lo afirma, pero es donde he tomado ese dato y ahí están las referencias por las cuales Wikipedia afirma eso.
Entonces, para los modernistas y los protestantes hay dos cuadratos, uno que es del siglo I y otro que es de la segunda mitad del siglo II. Y para algunos incluso hay tres, uno que fue el profeta, otro que fue el apologeta y otro que fue el obispo. Pero la tradición dice de forma unánime que fueron los tres un mismo personaje: profeta, apologeta y obispo. En ningún lugar Historia Eclesiástica intenta diferenciar un cuadrato del otro, siempre lo presentó allí en Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 37, y de ahí en más siempre se hace referencia al mismo cuadrato. También San Jerónimo lo menciona en Viris Illustribus, o Varones Ilustres, que es como una especie de diccionario de mini biografías. Cuadrato, dice, discípulo de los apóstoles, sucedió a Publio, obispo de Atenas. Al morir este, coronado con el martillo por su fe en Jesucristo, viendo a su iglesia dispersada con un gran terror, empleó su fe y todo su talento en congregarla. Cuadrato entrega al emperador un libro escrito a favor de nuestra religión, muy útil a base de fe y razón, digno de la doctrina de los apóstoles. En este libro, mostrando su edad avanzada, dice haber visto numerosos desgraciados bajo el peso de diversas calamidades, ser sanados y resucitados por el Señor. Ahora, con mucha síntesis, vamos a mencionar qué pensaba Lutero respecto del uso de la fe y la razón. Dice: la razón se opone directamente a la fe, y deberían dejarla para que se vaya. En los creyentes hay que matar la razón y enterrarla. Dice: es imposible poner de acuerdo la fe con la razón. Tercera frase de Lutero, dice: has de abandonar tu razón, ignorarla, aniquilarla por completo, de lo contrario no entrarás al cielo. Cuarto, dice: la razón es la prostituta del diablo. Solo es capaz de blasfemar y de deshonrar cuanto Dios ha dicho o ha hecho. Y esto lo estoy tomando de uno de los blogs, de una de las entradas del blog de que no te la cuenten.org del padre Javier Oliveira Rabasi. Ahora, mientras que en la iglesia primitiva la fe se la defendía a base de fe y razón, Lutero decía que la predicación debía hacerse solo en base a la fe y no en base a la razón. Ahora, ¿puede ser la misma fe, la fe apostólica, que la fe de Lutero? Si uno usa fe y razón y el otro no quiere usar la razón, se niega a usar la razón. ¿Por qué? Porque le decían: pero lo que vos estás diciendo es un sinsentido. Así le decían a Lutero: no tiene ni pie ni cabeza lo que estás diciendo, no estás razonando correctamente. Entonces, Lutero, viéndose abrumado por los argumentos que le decían, él comienza a decir: no vamos a tener que usar entonces la razón. Si la razón me es contraria, entonces neguemos el uso de la razón y nos quedamos solo con la fe. Y eso lo hizo siempre Lutero. Lutero también hizo lo mismo con el tema de los escritos. Santiago, Hebreos, Judas, y el libro de Apocalipsis hablan de la necesidad de las obras. Entonces esos hay que sacarlos. Nos vamos a quedar con otros escritos del Nuevo Testamento, pero no con los escritos estos, porque bueno, estos escritos hablan de la necesidad de las obras, entonces los excluyo. Y todo lo que parecía oponerse a Lutero, él simplemente lo desechaba, lo descartaba, porque él era papa para sí mismo. Era su propio papa. Hay una frase en donde él dice: porque así lo ha dicho Lutero. O sea, ¿quién? Le preguntaban, le cuestionaban: ¿quién te dio autoridad para hacer esto y para decir esto otro? Y dice: porque así lo ha dicho Lutero. Y Lutero es mayor doctor que cualquiera de los doctores de la iglesia. Así se consideraba él. Esa era la humildad del siervo Lutero, que de siervo no tenía nada. Pero bueno, él, ¿cómo puede llegar al mismo evangelio que tenían los apóstoles y los padres de la iglesia si él descarta por completo el uso de la razón? Y cuando le quieren presentar el evangelio que es razonable, que demanda tanto del uso de la fe como de la razón, como lo hacía Cuadrato, claro, él dice: no, con ese evangelio no, yo me quedo solo con la fe. Y por ahí empieza a surgir su doctrina de solo por fe, salvos solo por fe, sin el uso de la razón, sin la necesidad de las obras, en fin. La mayoría de los martirologios afirman que Dionisio el Areopagita fue el primer obispo de Atenas, Hechos 17:34, Publio el segundo y Cuadrato el tercero de los obispos de Atenas. Entonces, Dionisio el Areopagita, primer obispo de Atenas. A Dionisio lo tenemos citado
en Hechos 17:34. Vamos a buscar esa cita. Hechos 17:34. Pero algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y también una mujer que se llamaba Dámaris y varios más. Este Dionisio el Areopagita sería el futuro obispo de Atenas, primero en la asociación apostólica, puesto por Pablo. Ahora, fue puesto muy probablemente por Pablo, no tengo la certeza de que haya sido así. Publio fue el segundo en la sucesión apostólica y Cuadrato el tercero. Ahora, los historiadores modernos se empeñan en negar que fue Cuadrato el obispo de Atenas. En base, como siempre sucede, por cuestiones de fechas y de dataciones de diversas cosas. No comparto su opinión simplemente porque la tradición es unánime. No hay discusiones en la tradición en cuanto a estas cosas. Los historiadores modernos tienen que oponerse a Eusebio, tienen que oponerse a Dionisio, tienen que oponerse a Jerónimo, tienen que oponerse a San Agustín, a Focio, a todos aquellos que, dando testimonio de lo que fue la apología de Cuadrato, decían ser lo que dice la tradición que fue. Un hombre que vivió en el siglo I y que fue profeta, apologeta y obispo. Ahora, este es un tema muy importante. Cuadrato y los falsos profetas y la herejía montanista. Dice Historia Eclesiástica mencionando también a Cuadrato. Libro 5, capítulo 17, versículos 1 a 4. En la misma obra se menciona también a Milcíades, un escritor que al parecer también ha escrito un tratado contra la antedicha herejía. Después de citar algunos pasajes de estos, continúa diciendo: esto encontré en una obra de los que atacan al escrito de Milcíades, nuestro hermano, escrito en que demuestra no ser necesario que un profeta hable en éxtasis, y me lo he resumido. Un poco más abajo de la misma obra establece una lista de los que han profetizado en el Nuevo Testamento. Entre ellos enumera a un tal Amías y a Cuadrato, y dice así: mas el falso profeta, en el éxtasis, a quien siguen el descaro y la osadía, comienza por voluntaria ignorancia y termina por demencia involuntaria del alma, según se ha dicho anteriormente. Versículo 3. Mas no podrán mostrar un solo profeta, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, que fuera arrebatado por el Espíritu de esta manera, ni podrían gloriarse de Ágabo, ni de Judas, ni de Silas, ni de las hijas de Felipe, ni de Amías de Filadelfia, ni de Cuadrato, ni de ningún otro, si lo hay, porque nada tienen que ver con ellos. Versículo 4. Y luego, tras corto espacio, dice lo siguiente: porque si es como dicen, que después de Cuadrato y de Amías de Filadelfia, el carisma profético lo recibieron en sucesión las mujeres del séquito de Montano, que demuestren quienes de entre ellos han sucedido a los discípulos de Montano y a sus mujeres, ya que el apóstol San Pablo sostiene que es necesario que el carisma profético subsista en toda la iglesia hasta la parucía final. No podrán mostrar a nadie, a pesar de ser ya este el 14º de la muerte de Maximiliano. Vamos a hacer algunas observaciones acerca de esta interesantísima afirmación de Historia Eclesiástica. Primero, que es una afirmación contra los cesacionistas. Yo vengo de los evangélicos, en particular de los hermanos libres y luego de los bautistas. 21 años estuve entre esos dos grupos, y ellos no creen en la continuidad de ciertos dones. No creen en el don de profecía, no creen en la continuidad del don de profecías, no creen en los dones milagrosos, no creen en las bilocaciones, no creen en las sanidades, no creen que se puedan seguir resucitando personas. Son muy extremadamente escépticos, aunque algunas veces lo creen, en las expulsiones de demonios. En fin, son lo que se conocen como cesacionistas. Pero ¿qué es lo que ha dicho acá? Aquí les están enseñando sobre la interpretación de un pasaje del apóstol San Pablo, que, si no me falla la memoria, está en 1 Corintios capítulo 13, y lo vamos a buscar. Dice 1 Corintios 13:8. La caridad nunca acaba.
las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará anulada. Pero ahora nuestro conocimiento es imperfecto, e imperfecta nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Ahora, ¿cómo interpretan los evangélicos cesacionistas este texto? Bien, ellos dicen que cuando venga lo perfecto se refiere a la Biblia. Ellos dicen, la Biblia es lo perfecto. Ellos tienen esta especie de bibliolatría, en donde su gran esperanza es que viniera lo perfecto, que viniera la Biblia para que entonces cesaran los dones, cesaran las profecías. Pero acá no dice que lo perfecto sea la Biblia. Es más, sería tema para otra discusión, ¿no es cierto? ¿Qué Biblia es la perfecta? ¿Qué traducción? Si hasta entre las traducciones protestantes se contradicen unas a otras. ¿Cómo puede ser perfecta? Pero bueno, lo que la iglesia primitiva siempre creyó sobre este pasaje de 1 Corintios 13 es que lo perfecto que ha de venir es el reino de Cristo. No un reino imperfecto donde hay pecado, sino un reino perfecto, donde ya no hay más profecía, y profecía no solamente son revelaciones nuevas, sino enseñanza. Ya no es necesario enseñarle a nadie nada, porque todos conocerán al Señor. ¿Sí? Dice, cesará las profecías, cesará el hablar en lenguas, la ciencia o el conocimiento actual, como lo conocemos, quedará anulado, y todo lo que es imperfecto dará lugar a lo que es perfecto. Pero dice una cosa, este versículo, según la que interpreta Eusebio de Cesarea y todos los padres de la iglesia. Dice, pero cuando venga lo perfecto, no antes. Cuando venga lo perfecto es cuando retorne Cristo con su reino eterno. Ahora, un protestante dice cuando venga lo perfecto, cuando venga la Biblia. Entonces empiezan a decir que cuando apareció el canon de la Biblia, o peor aún, porque el canon de la Biblia se completó o se definió completamente en el 382. ¿Sí? Entonces se supone que los dones milagrosos existieron hasta el siglo II, más o menos te dicen algunos, ya después empezaron a desaparecer. Pero es peor los cesacionistas que dicen que cuando se terminó de escribir con el Nuevo Testamento, es decir, allá con el apóstol Juan, cesaron todos los dones milagrosos. Entonces veamos qué dice Historia Eclesiástica al respecto. Dice que es necesario que existan los dones proféticos hasta que regrese la parusía, Cristo con la parusía final, hasta que aparezca lo perfecto, hasta que aparezca la parusía final. Claramente nos está enseñando aquí que parusía final es lo perfecto que espera el cristiano. Pero dice más, su argumento es que puesto que los dones de profecía deben estar presentes y vigentes en la iglesia hasta el retorno de Cristo, dice que demuestren que hay sucesión profética entre los montanistas, porque profetas había habido solamente Montano, Maximilia, y no me acuerdo el nombre de la otra mujer que tenía Montano, que eran profetizas, y después dice, pasaron ya 14 personas, y todavía nadie nuevo ha surgido con profecías. Otro día hablaremos del tema de la profecía de Montano y la herejía frigia que se conocía o catafrigia. Pero es interesante esto, ¿sí? Porque refuta el argumento de los evangélicos de que no hay profecías, ¿sí? Los católicos creemos en la vigencia de las profecías y tenemos muchos profetas autorizados en la historia de la iglesia, ¿sí? Tenemos muchas revelaciones que se han dado, y cuando se las queremos presentar a los no católicos, a los hermanos separados, les dicen, no, los dones cesaron con la Biblia. Mirá lo que dice acá la Biblia, 1 Corintios 13:8. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Dice, mirá lo que dice, 1 Corintios 13:8 dice, las profecías desaparecerán. Están interpretando mal, pero a muchos católicos ingenuos los engañan con ese argumento. Los engañan con ese argumento, entonces no tienen cómo defenderse o no saben cómo defenderse. Pero no solamente este versículo refuta a los cesacionistas, también explica cuál es el verdadero uso de los dones
o el carisma profético de hablar en lengua. Hago una pausa y voy a poner algunos videos que expliquen a qué se refiere Eusebio de Cesarea cuando dice: mas el falso profeta en éxtasis, al que siguen en el descaro y la osadía, comienza por voluntaria ignorancia y termina en demencia voluntaria. ¿A qué se refiere de un profeta en éxtasis que parece estar en demencia voluntaria? Bueno, veamos unos pocos videos y sabrán de qué se trata. What's happening right now? Right now, There a hand. Is it burning or just a hand? I just feel it. You think it's Jesus? Yeah. Boom. Bah. Finish it, Lord. Bam, 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 pow. I just. Bam, 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 bam. We baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Bam, 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 bam. Whoa. Okay. Oh. Oh. Toast him back there. के मन मैया कुंभन दास
ब्रज कुंवरी मिलन कुंभन दास ब्रज कुंवरी मिलन चली रसिक कुंवर गिरिधरन Soma, Rabala Sataka Maya Lava Soma, Rabala Sataka Maya Lava Soma. Mande que abaixeta maya basoma. Haya mande que besoto maya. Heaseta vaya soma kaya. Vada, cola, el B, me entero que. When Chastity sang, you know, come running to the mercy. Faith in the Lord Jesus Christ. I baptize you now in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Precious Lord, now thank you, Jesus. Hallelujah! Can I borrow that? De lo dicho por Eusebio y creído por la iglesia en los primeros siglos, los profetas de la iglesia primitiva, como dice, no andaban balbuceando en un éxtasis alocado, sin control, en donde nadie sabe lo que está diciendo y ni la persona tiene control de sí mismo. Porque como dice 1 Corintios capítulo 14, el profeta tiene control de sí mismo. Y en la iglesia los profetas hablan de a uno y por turno y deben hablar claramente. Y no un desparramo de cosas que nadie entiende nada, que cualquiera que entra y ve eso dice están todos locos. Y es así. No pensemos que se ha inventado la pólvora. Los chinos no inventaron la pólvora. Estas herejías, ¿sí?, ya las habían inventado los montanistas. Estos profetas hablando en éxtasis, que nadie le entiende nada, supuestamente recibiendo unas revelaciones extrañas y ajenas al depósito de la fe. Eso ya existía en el siglo II. Ya los montanistas hacían eso. Bueno, estamos llegando casi al final de nuestro video. Y tenemos que considerar el martirio de Quadrato. Muy poco, es muy breve lo que podemos decir. Fue martirizado por fuego en el año 129 durante la persecución del emperador Trajano. No encontré ni el relato particular del martirio de Quadrato. Si algún día lo encuentro, se los compartiré en algún video específico que haremos de los martirios, ¿sí? Ahora, es llamado San Quadrato en el libro Historia de la Iglesia en sus primeros siglos hasta el triunfo de la Madre de Dios en el Concilio de Éfeso en el año 431. Tomo 1. ¿Sí? Es un nombre largo, bueno, porque es un libro que es de los antiguos, tiene más de 100 años. ¿Sí? Y también se lo llama santo en Vidas de los Santos del autor Butler en el tomo 3. ¿Y por qué le llaman así? Por la ortodoxia, porque el testimonio de su fidelidad apostólica es innegable, es unánime y además llegó a ser mártir.
Bueno, si te ha gustado el video, si has encontrado argumentos para defender tu fe, aunque no tengamos certeza plena, completa de tener el escrito de Quadrato, aunque pienso en lo personal que es el escrito de la carta a Diogneto, por respeto a los que no piensan igual, aún siendo católicos, vamos a considerar a Diogneto en una carta, en un video posterior. Pero si te ha gustado el video, si has encontrado elementos para defender tu fe, te pido que te suscribas, que le des like al video, que comentes, nos dejes tus sugerencias, que nos digas qué temas te gustaría que pudiéramos hablar, que no te olvides por favor de compartir, porque si esto es útil para tu vida y para la defensa de la fe de la iglesia en momentos tan difíciles como estos, es necesario que compartas. Poné tu granito de arena, ¿sí? Poné tu granito de arena. Recibí la recompensa de parte del Señor como quien comparte y trabaja junto con los que son los enseñadores de la iglesia, con los que predican y preservan el depósito de la fe. Hacete partícipe de la predicación del depósito de la fe, colaborando y compartiendo este video con los más que puedas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que nos ayude a perseverar en la verdadera fe, la única, la incontaminada, el depósito de la fe que los apóstoles recibieron de Cristo y que los apóstoles transmitieron a sus discípulos, y sus discípulos, generación tras generación, han preservado este depósito de la fe en la columna y baluarte de la verdad. Que tengas un buen día, que Dios te guarde y te bendiga.